Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señores magistrados, congresistas. El día de hoy, mi compañero Manuel Rixi Upayacu y mi persona, Sara Raquel Guzmán Suárez, vamos a presentar nuestro proyecto de ley titulado Acumulación de penas en el sistema judicial peruano. Bien, como sabemos, en el contexto en donde nos encontramos, vivimos bajo una creciente ola de violencia, ¿no? Esta violencia se puede ver manifestada y se ve manifestada en los casos de robo, corrupción, feminicidio, trata de personas, secuestro, etcétera, ¿no? Y frente a esta necesidad y a esta grave injusticia que pasan las personas de forma cotidiana, ya que no tenemos una seguridad acerca de cuando nosotros salimos de nuestros domicilios, si vamos a llegar bien, si es que vamos a llegar con todas nuestras pertenencias o con parte de ellas. Esto lo vemos incluso en las noticias, asaltos, incluso en bancos, en comercios, en bodegas, y la gente se queja porque las autoridades no ponen sanciones severas a los delincuentes. Y es por ello que nosotros con este proyecto de ley lo vamos a desarrollar en 3 fases muy importantes para que se pueda entender el objetivo y el impacto que va a generar para la sociedad. Y aquí deriva del costo-beneficio y de los principios éticos que estamos aplicando para que pueda reflejarse, ¿no?, todo el panorama respecto a nuestro proyecto. Bien, la acumulación de penas está dividida en 3 fases: antes, durante y el delito continuado. Cuando hablamos de antes nos referimos a que una persona que haya cometido diferentes delitos, sea robo, feminicidio, violación, etcétera, se va a evaluar cada delito de forma independiente. Y esto con la finalidad de que como resultado total, ¿no?, y salga una sentencia en la que se refleje la sumatoria respecto a la sentencia que se ha tomado, para que esta pena pueda ser llevada a esta persona y se le haga frente a esta actitud delictiva, ¿no? Cuando hablamos de durante el delito continuado, es cuando una persona enfrenta ya una sentencia judicial respecto a un delito, pero sin embargo comete otro, entonces este nuevo delito va a ser incrementado, ¿no? Y esta pena, porque cada delito tiene una respectiva pena, va a ser sumado para que se evalúe una totalidad y este siga ejerciendo esta sentencia judicial, pero más este nuevo delito cometido. Si hablamos del delito continuado, nos referimos a un delito que tiene la misma naturaleza. ¿A qué me refiero? Si una persona, por ejemplo, ha cometido un robo en diferentes contextos, en diferentes horarios y a diferentes personas, lógicamente estas personas van a denunciar este acto delictivo. Entonces va a haber una sentencia en conjunto, pero respecto a una sola materia. ¿Y dónde va el delito continuado, no? La acumulación de penas se refleja cuando salga la sentencia respecto a esta denuncia que han hecho las víctimas. Estas sentencias se van a sumar, lógicamente, respecto a esa misma materia que es el robo, por ejemplo. Entonces, todo el resultado en su conjunto se le va a aplicar a esta persona para que ésta finalmente cumpla con la sentencia en la cárcel. Y es aquí donde nosotros hacemos una crítica respecto al sistema penal peruano, ya que aquí se deriva de una revisión luego de 35 años. Esta revisión consta de una rehabilitación que puede tener esta persona, o sea, la que ha cometido el delito, para que pueda tomar conciencia de los actos. Pero si nosotros lo analizamos respecto de un punto psicológico y científico, vemos incluso en estadísticas y en las noticias que cuando una persona sale de la cárcel, sigue ejerciendo en su mayoría nuevos actos delictivos o el mismo. Entonces, ¿en dónde está la rehabilitación y la revisión luego de 35 años? Nosotros con las penas sumatorias, lógicamente, puede llegar a pasar este límite de 35 años, pero lo que nosotros buscamos es que esta persona que no le interesa el bienestar de las personas se quede en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene respeto por los derechos de las demás, sino que comete actos delictivos en beneficio propio, ¿no?
Y aquí hablamos de diferentes principios que lo va a explicar mi colega Manuel. Buenas noches, continuando con la exposición. Para nosotros tener como referencia este proyecto de ley, hemos visto que en 3 países se aplican estas penas sumatorias. Esos son países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Solamente hemos tomado tres países, porque puede haber muchos países más donde se apliquen las penas sumarias o penas acumulativas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, las penas son acumulativas en los delitos graves, como son delitos de narcotráfico, delitos de derechos humanos, como son la extorsión, el asesinato, ¿no? En Estados Unidos hay pues, a veces atentados, ¿no? Entonces esos delitos son sumarios. Entonces puede haber que hay personas que son condenadas inclusive hasta 500 años de cárcel. También en Alemania los delitos son sumatorias, ¿no? Son acumulativas. Por ejemplo, los delitos de terrorismo, delitos graves, son acumulativas. En ese sentido, lo que se busca en ese código es de que las personas pues, que hayan cometido esos tipos de delitos graves sean condenadas y no salgan de la cárcel. En el Reino Unido pasa algo similar, también las penas son acumulativas, ¿no? Digamos que durante una persona ha cometido varios delitos, y entonces se le juzga por cada delito. Y luego de las sentencias se le suma todos los años que se le ha puesto. Entonces, también se busca de que las personas más peligrosas no salgan de la cárcel, se mantengan alejados de la sociedad. Podemos ver también en el impacto esperado. Tenemos algunos principios como el principio de la proporcionalidad. Es donde buscamos que el delito, la sanción sea equiparable al delito cometido. Por ejemplo, si una persona ha violado, le corresponde ciertos años de cárcel. Por un ejemplo, 20 años, ¿no? Si la persona ha extorsionado, le corresponde otros 20 años. Si la persona ha asesinado, otros 25 años. Sería como 65 años de cárcel, ¿no? Entonces, las sentencias tienen que ser proporcional a los delitos. Eso es proporcional. También tenemos en el principio de justicia. Lo que se busca acá es hacer justicia a las víctimas, ¿no? Porque es injusto que a una persona máximo en nuestro código actual se sentencia a 35 años de cárcel cuando es una persona que ha cometido 10 delitos, ¿no? Violación, secuestro, extorsión, asesinato, ¿no? Porque hoy en día pues esas bandas organizadas, las bandas criminales cometen ese tipo de delitos. Entonces es injusto que solamente sean sentenciadas máximo con 35 años de cárcel. Nosotros buscamos que se haga justicia a las víctimas, ¿no? A las múltiples víctimas de estos delincuentes. En el principio ético lo que se busca es que los delincuentes al verse que se están sentenciando a tantos años, ya sean persuadidos y se reintegren a la sociedad y se abstengan de cometer estos tipos de delitos, ¿no? Y entonces es como un disuasorio también para que ellos también vean de que pueden ser condenados a 100, 200 años de cárcel, entonces ya evitan cometer esos delitos, ¿no? Y entonces ya vemos una sociedad más pacífica, menos violenta, ¿no? Con respeto a los derechos, respeto hacia los demás, ¿no? Respeto entre nosotros. Hay un costo y beneficio, claro, pero en el costo, por ejemplo, tiene que ver la implementación de las salas, más juzgados, tiene que haber la contratación de más jueces, asistentes, ¿no? Trabajadores administrativos. Obviamente va a haber una implementación y eso va a requerir un costo. Pero el beneficio es social. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, por la criminalidad organizada de nuestro país, de los extranjeros y también de los nacionales, ¿no? Las bandas criminales, los empresarios, comerciantes, las personas tienen miedo de salir de sus casas y tienen miedo de emprender nuevos negocios. O sea, están con temor a que puedan ser extorsionados, ¿no? A que puedan ser secuestrados, ¿no? Y entonces, si nosotros empezamos a sentenciar, a perseguir el delito, ya a juzgar a estas personas, la incidencia delictiva va a bajar. Entonces, como va a bajar, las personas van a tener más ganas de salir a las calles, de interactuar económicamente, hacer un dinamismo económico, invertir más en negocios, en promover actividades comerciales, el turismo, ¿no? Entonces eso va a crear pues
un cierto desarrollo en nuestro país, entonces esas personas van a pagar más impuestos, el Estado va a poder recaudar más dinero. Entonces ese es un beneficio a corto y largo plazo que va a ayudar a que nosotros, que la sociedad se desarrolle más, ¿no? Porque si venimos en armonía con otros países, ¿no? Pues el caso de Japón, el caso de Europa Central, Estados Unidos, donde hay menos criminalidad, entonces en esos países pues hay un mejor desarrollo económico, ¿no? Así que eso es el beneficio que estaría obteniendo nuestro proyecto de ley. Muchas gracias.